institucional con el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco tiene bien a presentar el desarrollo del curso especializado en Derecho Penal y Procesal Penal, proceso inmediato y flagrancia delictiva en el nuevo Código Penal, de esto abordando algunos aspectos sustantivos y procesales. Dentro de este importante escenario, el día de hoy el Instituto tiene el privilegio de contar ya con la presencia virtual de la doctora Anaís Katiuska Lucana Lucana. Ella es abogada por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, con estudios de maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dentro de su experiencia laboral, ha sido ex fiscal adjunta provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de ANDA, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, que el día de hoy nos estará acompañando, desarrollando un tema de mucha importancia, dada la coyuntura nacional, como es el proceso inmediato por delito de flagrante. En ese contexto es que le damos la cordial de las bienvenidas, no sin antes siempre agradecer y felicitar por la gran labor académica que realiza. Bienvenida, doctora Anaís Katiuska. Muchas gracias, Alex, en primer lugar, por la invitación al Instituto Educatec. Y también buenas noches, extenderles un saludo a los estimados asistentes. Espero que esta noche sea enriquecedora y de aprendizaje. Ya puedo comenzar, ¿verdad? Adelante, doctora. De acuerdo. Como bien se ha mencionado, el tema a tratar esta noche es el proceso inmediato en casos de flagrancia. En primer lugar, a modo de introducción sobre este tema, se tiene que mencionar que el proceso inmediato como tal ha sido regulado en nuestro código del 2004, en nuestro nuevo Código Procesal Penal del 2004, como uno de los mecanismos de simplificación procesal. No más allá del proceso común, que quizá es el más conocido y el que más se practica, sin embargo, en aras de obtener una justicia más rápida, más célere, más eficaz, muchas veces se emplean diversos mecanismos. Dentro de ellos se encuentra este proceso inmediato. Pero claro, no solo se trata de emplearlo sin ningún fundamento, sin argumentos, sino que deben existir motivos que puedan hacer sustentable esta simplificación procesal. Tiene que existir fundamentos y supuestos, los cuales vamos a tratar en el presente caso o en la presente clase. Primero para efectos de tener una noción de lo que es el proceso inmediato, he querido citar dos conceptos que me parecen importantes y que nos van a ubicar un poco más dentro del instituto que estamos tratando, ¿no? Por eso tenemos aquí el concepto de proceso inmediato. El proceso inmediato es un proceso especial, como ya les mencionaba. Nuestro Código Procesal Penal regula lo que es el proceso común y los procesos especiales. Dentro de este proceso especial tenemos a lo que es el proceso inmediato. ¿Por qué se regula? En favor de la celeridad procesal. Este término es muy importante tenerlo en cuenta, ya que a lo largo de nuestro tratado, como van a poder verlo, vamos a utilizar bastante esta palabra, celeridad, que es quizá la palabra clave del proceso inmediato. En aras de esta celeridad es que el proceso inmediato obvia, mejor dicho, abrevia lo que es la investigación preparatoria y obvia la etapa intermedia. Siempre y cuando se presenten determinados supuestos, los cuales vamos a tratarlos más adelante. Es decir, luego de culminar las diligencias preliminares, por las características particulares de los casos materia de investigación, características que también vamos a abordar más adelante, se acude en mérito a este proceso a la etapa de juzgamiento. Es decir, de la investigación preliminar pasamos a lo que es la etapa de juzgamiento, abreviando lo que es la investigación preparatoria y eliminando la etapa intermedia. Otro concepto viene a ser el proceso inmediato es un tipo de proceso especial alternativo, es decir, no es el común, sino
uno alternativo, que bajo ciertos presupuestos específicamente previstos en la ley permiten abreviar el proceso penal, suprimiendo la etapa de la investigación preparatoria y la etapa intermedia del proceso común. Ahora, como ya les mencionaba anteriormente, todo instituto jurídico, todo mecanismo, en todo caso, de simplificación procesal, como es el proceso inmediato, debe tener una justificación o fundamento. En este caso, he citado a lo que es una justificación quizá un poco más abstracta, y en la siguiente diapositiva vamos a ver algo más concreto. ¿Cuál sería la justificación o el fundamento para la existencia del proceso inmediato? Como ya les había mencionado anteriormente, lo que es la palabra clave, simplificación procesal, cuyo propósito consiste en eliminar o reducir etapas procesales y aligerar el sistema probatorio para lograr una justicia célere y sin mengua de su efectividad. Hay que tener en cuenta, y esta última parte es importante, sin mengua de su efectividad. Si bien es cierto, buscamos tener una justicia rápida, pero ello no puede ser motivo para quizá obviar o pasar por encima de ciertos derechos fundamentales, ¿no? Como por ejemplo el derecho de defensa o etcétera. Si bien es cierto, se quiere alcanzar una justicia célere, pero debe ser respetando en todo momento los derechos fundamentales de las personas. Doctora Anaís, Otro fundamento, dígame. Su diapositiva no está avanzando. ¿En qué se encuentra? En el primero aún. Ya. A ver. Permítame, por favor. Ahora sí, doctor. Ahora sí. A ver, ¿no puede adelantar? ¿Dónde se encuentra? ¿Sigue en la primera? En el cuarto está, doctor, ahora. ¿Qué dice? ¿Justificación o fundamento? Sí, ahí está, doctor. Ya, está bien. Es ahí donde estamos tratando justamente lo que es la justificación o el fundamento del proceso inmediato. Como ya les había comentado, repito, el primer fundamento o justificación se trata en eso, ¿no? En simplificar el proceso. Y el segundo, el reconocimiento de que la sociedad requiere de una decisión rápida. Nosotros día a día vemos cómo es que la población muchas veces exige una justicia rápida, célere. Existe incluso un dicho, ¿no? La justicia que tarda no es justicia. Entonces, en aras de salvaguardar esta eficacia, esta efectividad de una justicia rápida, es que también se utilizan estos mecanismos de simplificación procesal como el proceso inmediato. Pero ¿a partir de qué? A partir de una evidencia delictiva o prueba evidente, lo que a su vez explica la reducción de etapas procesales o de periodos en desarrollo. Aquí ya tenemos otra palabra clave, ¿no? Lo que es evidencia delictiva o prueba evidente. Para que exista proceso inmediato debe existir evidencia delictiva suficiente, por lo menos. Y aquí también hablamos de estos términos, como ya les había mencionado anteriormente, la justificación o fundamento del proceso inmediato, en síntesis, podría decirse, tiene dos fundamentos. En primer lugar, lo que es la evidencia delictiva suficiente o base indiciaria abundante, es decir, ¿en qué supuestos vamos a nosotros poder incoar un proceso inmediato? Cuando en la investigación preliminar advirtamos que existe una evidencia delictiva suficiente, es decir, ya contamos con todos los elementos de convicción necesarios para nosotros sustentar una acusación, ir a juicio y lograr una sentencia condenatoria en todo caso, ¿no? Pero ese no es el único fundamento, sino también el otro fundamento es la ausencia de complejidad jurídica. ¿Qué quiere decir? Que no podemos estar ante un caso complejo. No sé si ustedes sabrán, si revisado en el Código Procesal Penal existe lo que es los supuestos en los cuales el fiscal debe declarar un caso complejo.
cuando existe pluralidad de víctimas, pluralidad de delitos, pluralidad de diligencias, pericias a realizar. Más adelante las vamos a desarrollar también, pero básicamente son estos dos fundamentos. Tiene que existir evidencia delictiva suficiente y ausencia de complejidad. Con estos dos supuestos ya se puede sustentar un proceso inmediato o incoar un proceso inmediato. Ahora bien, ¿cuáles son las características del proceso inmediato? Como ya les había mencionado anteriormente, esta palabra clave, célere. En primer lugar, el proceso inmediato, como su mismo nombre lo dice, es célere. ¿Por qué? Porque, ahí vamos a la segunda característica, obvia las etapas de investigación preparatoria propiamente dicha y la etapa intermedia. Como bien sabemos, la investigación preparatoria tiene dos subfases, lo que es la investigación preliminar y la investigación preparatoria propiamente dicha. Lo que hace el proceso inmediato es obviar la investigación preparatoria propiamente dicha, no la etapa inicial que son las diligencias preliminares, esa no, esa sigue existiendo. Y por último, también elimina lo que es la etapa intermedia, es decir, se pasa directo al juzgamiento. Otra característica es la limitación recursal o fundamentación oral. ¿Qué quiere decir? A fundamentación oral, ¿qué quiere decir? Que cualquier cuestionamiento, cualquier recurso que se quiera plantear en la tramitación del proceso inmediato, se va a tener que impulsar o proponer en la misma audiencia, en ese mismo momento. Y la fundamentación también se va a tener que realizar en ese acto de manera oral. A eso se refiere la limitación recursal. También hay una promoción de aplicación del derecho premial, es decir, aquí se promociona bastante lo que es el principio de oportunidad, la terminación anticipada, porque lo que se quiere justamente es llegar a una resolución rápida. Ahora bien, este mecanismo procesal o este mecanismo de simplificación procesal como es el proceso de terminación anticipada, si bien es cierto ya se había regulado desde el año 2004 con la entrada en vigencia de nuestro nuevo Código Procesal Penal, sin embargo, se advirtió que esta no era tan utilizada por los fiscales, y es que antes estaba regulada como una facultad del fiscal. Entonces, muchas veces los fiscales, como era facultad de ellos, incoar o no el proceso inmediato, muchas veces no lo hacían. Es por eso que por medio del decreto legislativo 1194, que se ha publicado el 30 de agosto del 2015, hubo un cambio radical en lo que es indicarle al fiscal que ya no era una facultad para ellos incoar proceso inmediato, sino un deber, ¿no? A partir de ahí es que se empezó a realizar gran cantidad de procesos inmediatos que inclusive trajeron muchos problemas porque se empezaron a menguar lo que son los derechos fundamentales. Entonces, ahí hubo, digamos que como que un quiebre, pero finalmente, hoy por hoy, ya no es una facultad del fiscal incoar proceso inmediato, sino más bien es un deber bajo los determinados supuestos que más adelante vamos a pasar a exponer. Continuando con las características, tenemos que el proceso inmediato es diferente a la acusación directa. ¿Por qué hemos colocado esta característica? Porque muchas veces se confunde. Las principales diferencias con la acusación directa, para no ahondar mucho, es que, en primer lugar, el proceso inmediato, como ya lo he referido, es un deber. En cambio, la acusación directa sigue siendo una facultad del fiscal. En segundo lugar, con la etapa, con el proceso inmediato, como ya lo hemos dicho también, se obvia lo que es la investigación preparatoria propiamente dicha y se obvia también la etapa intermedia, es decir, 2 etapas. En cambio, con la acusación directa únicamente nos ahorramos lo que es la investigación preparatoria, pero continuamos y pasamos a lo que es la etapa intermedia. Entonces, esas serían las principales diferencias con la acusación directa. Ahora,
también se aplica supletoriamente las reglas del proceso común. Si bien es cierto, nuestro código regula el procedimiento o el proceso a seguir en lo que es el proceso inmediato, el legislador advirtió que probablemente pues podría estar omitiendo, quizá incoar alguna regla, poner alguna regla de juego dentro del proceso y incorporó como una regla también que se puede aplicar supletoriamente las reglas del proceso común, que ya todos conocemos, que está ampliamente desarrollado en el código, en caso haya algún vacío dentro de la tramitación del proceso inmediato, pero colocó una tingencia. No todas las reglas se pueden aplicar supletoriamente, sino solamente aquellas que sean, digamos, compatibles con la naturaleza célere del proceso inmediato. Es decir, no podemos traer ninguna regla pues que sea engorrosa o que sea para dilatar el proceso, no, sino tiene que ser las reglas céleres, tienen que ser compatibles con la naturaleza célere del proceso inmediato. Ahora bien, en ese sentido, las audiencias que se tiene en el proceso inmediato, que son 2 y que también vamos a verlas más adelante, son de carácter inaplazable. ¿Qué quiere decir? Que se llevan en ese acto sí o sí. Si no se encuentra presente alguna parte, en este caso, por ejemplo, la parte investigada o la parte imputada, lo que se hace es, no, si no se encuentra el abogado, se le pide al imputado que pueda nombrar otro abogado o en todo caso, en ausencia de se pone uno de oficio y se continúa con la audiencia, ¿no? Y la última característica es la limitación en plazos a las decisiones judiciales. También lo vamos a desarrollar más adelante, pero se puede ver que el proceso inmediato es bastante célere y da plazos para todo, para que el fiscal plantee acusación, para que los jueces impongan sus decisiones, que básicamente muchas veces son en el mismo acto y en la misma audiencia. Entonces, también esta última característica denota o exige que los jueces y en general los operadores de justicia tengan la suficiente capacidad de decisión y de resolución en el momento. Exige que haya una verdadera capacidad de los operadores judiciales. ¿Por qué? Porque vamos a tomar decisiones en ese momento. Como ya les mencionaba, aquí tenemos un pequeño gráfico de lo que es el proceso común para entender mejor cómo es que funciona el proceso inmediato. Nosotros sabemos que dentro del proceso común tenemos en primer lugar a lo que es la investigación preparatoria, seguida de la etapa intermedia y del juicio oral. Como ya les había mencionado también, la investigación preparatoria consta de 2 subetapas, como son la investigación preliminar y la investigación preparatoria propiamente dicha. En el proceso inmediato o gracias al proceso inmediato nos ahorramos en primer lugar lo que es la investigación preparatoria propiamente dicha, ya no se lleva a cabo, y en segundo lugar la etapa intermedia, es decir, pasamos de la investigación preliminar directamente al juicio oral. Ahora, se deben mencionar, como ya les había referido antes, en qué supuestos rige el proceso inmediato o se puede incoar proceso, mejor dicho, se debe incoar proceso inmediato. La ley ha previsto supuestos de aplicación. Pero ojo, estos supuestos de aplicación no son los únicos que van a determinar que se pueda realizar un proceso inmediato, sino que además de estos supuestos, se deben cumplir también con algunos presupuestos materiales que vamos a desarrollar más adelante también. Pero en principio, la ley lo que indica es que se podrá incoar o se debe incoar proceso inmediato cuando exista flagrancia delictiva. Y es justamente el motivo que nos trae digamos, al curso, ¿no? Porque nuestro tema es el proceso inmediato en los casos de flagrancia delictiva. Pero para tener un mejor panorama, no es
solo el único supuesto, sino existen otros, como es la confesión, cuando también el imputado ha confesado su delito, también se debe incoar proceso inmediato. Cuando exista suficiencia de elementos de convicción, o es lo que se llama delito evidente, también se incoa proceso inmediato. Y además de estos supuestos, también ha indicado la ley penal procesal penal, que en los casos de omisión a la asistencia familiar y en los delitos en estado de ebriedad, también se debe incoar proceso inmediato. Entonces tenemos que hay básicamente 3 supuestos, como es la flagrancia, la confesión, la suficiencia de elementos de convicción, delito evidente, como les decía, y además tenemos no 2 supuestos, pero sí 2 delitos en concreto que el legislador ha considerado pertinente incluir para que sea tramitado como un proceso inmediato, por la simplicidad básicamente o la naturaleza de estos delitos, como son conducción en estado de ebriedad y la omisión a la asistencia familiar. Como les mencionaba anteriormente, no basta que nos encontremos, por ejemplo, en un caso de flagrancia o de confesión o de suficiencia de elementos de convicción para ya incoar el proceso inmediato, sino que además nuestro caso, materia de investigación, debe reunir con estos presupuestos materiales. ¿Cuáles son? Evidencia delictiva y ausencia de complejidad. De hecho, esto lo hemos tratado al inicio de nuestra presentación, en parte también como parte de nuestra introducción y del sustento del proceso inmediato. Debe existir una suficiencia probatoria o evidencia delictiva para nosotros poder sustentar nuestra acusación en juicio oral. Por más que exista flagrancia o que exista confesión, si nosotros no contamos con evidencia delictiva, no vamos a poder sustentar el caso ya en el juicio oral. Y lo que es la ausencia de complejidad. Esto también se los mencioné anteriormente. El caso no debe ser complejo. ¿Y a qué se refiere que el caso no debe ser complejo? La norma estipula específicamente que en el caso del numeral 3, artículo 342 del nuevo Código Procesal Penal, no se podrá aplicar proceso inmediato. ¿Por qué? Porque estos casos son complejos. ¿Y cuáles son estos casos? Bueno, pues el artículo 342 menciona que se considera un caso complejo cuando requiera la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación, en los cuales no podremos incoar proceso inmediato por más que haya flagrancia, por más que haya confesión. También habla de que se comprenda la investigación de numerosos delitos, tampoco se podrá aplicar proceso inmediato. Cuando involucre una cantidad importante de imputados o agraviados, tampoco podrá haber proceso inmediato. Cuando también se demande la realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos. Cuando se necesite la realización de gestiones de carácter procesal fuera del país. Aquellos casos que involucren llevar a cabo diligencias en varios distritos judiciales, cuando se revise la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado, y en todo lo referido a lo que son los casos de organización criminal, ¿no? Todos estos supuestos son los casos complejos y que por lo tanto en ninguno de estos supuestos se va a poder aplicar proceso, o se va a poder incoar proceso inmediato, por más que se presente cualquiera de los supuestos que antes hemos dicho, como es la flagrancia, la confesión, etc. Ahora bien, entrando ya a tallar a lo que es el proceso inmediato en los casos de flagrancia, se debe tener en cuenta que este concepto de flagrancia o esta noción de flagrancia nos tiene que llevar a nosotros a ver este tema desde un ámbito ya constitucional. ¿Por qué? Porque la flagrancia indica, básicamente nos refiere que la policía puede detenernos, es decir, privarnos de nuestra libertad de tránsito y de nuestra libertad, en determinados supuestos. Aquí estamos hablando ya de una limitación de derechos. Por tanto, tenemos que ir a tallar, a revisar lo que es la Constitución Política del Perú.
En lo que se refiere, ¿no? Que la Constitución básicamente es quien respalda nuestros derechos, ahí es donde están indicados nuestros derechos fundamentales y donde también de hecho se encuentran las limitaciones o las excepciones. Tengamos en cuenta que un derecho es absoluto, todos los derechos tienen que convivir en armonía, entonces pueden ser limitados a veces a efectos de alcanzar fines superiores. En este caso, tenemos que el literal F del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú taxativamente menciona: nadie puede ser detenido por mandamiento escrito y motivado sino por mandamiento escrito o motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. Dice, nadie puede ser detenido sino por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y en todo caso el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro del plazo máximo de 48 horas o en el término de la distancia. Entonces, este es nuestro fundamento constitucional para la detención por flagrancia. Eso hay que tenerlo claro. Es nuestro fundamento constitucional. Estamos limitando derechos, estamos deteniendo personas aparentemente presunta comisión de un delito. ¿Y en base a qué limitamos estos derechos? Pues en base al literal F, numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Ahora, ya que hemos encontrado el sustento constitucional de lo que es la flagrancia, nos vamos a ver los supuestos de flagrancia en nuestro Código Procesal Penal. Se debe mencionar, y esto solamente lo digo por pinceladas, porque sé que en anteriores sesiones se ha mencionado, se ha desarrollado de manera vasta lo que es el tema de la flagrancia. Pero básicamente, según el artículo 259 del Código Procesal Penal, se tienen 3 clases de flagrancia, ¿no? Flagrancia, además, que en cualquiera de estas 3 clases, si se cumplen con los requisitos materiales, se puede incoar el proceso inmediato. Lo que es la flagrancia estricta tenemos en primer lugar. ¿Qué quiere decir? Que el agente es descubierto en la realización del hecho. La cuasiflagrancia quiere decir que el agente es descubierto después de cometer el hecho o acaba de cometer el hecho y es reconocido por el agraviado, por un testigo directo o por un medio audiovisual o equipo tecnológico. En esta cuasiflagrancia tienen que copular, digamos, ambos requisitos. Primero, que el agente haya sido descubierto inmediatamente después de cometer el hecho o acaba de cometer el hecho. Y en segundo lugar, este debe ser reconocido por el agraviado, por un testigo directo, por un medio audiovisual o equipo tecnológico. Si se cumplen con ambos presupuestos, entonces estamos ante una cuasiflagrancia y podríamos incoar proceso inmediato. Y también este artículo 209 hace referencia a una flagrancia presunta. ¿Qué quiere decir? Que el agente es intervenido por la existencia de datos que permiten intuir su intervención. Es decir, en este caso, no es que el agente ha sido reconocido o ha sido encontrado después de cometer el hecho, no, sino en este caso, por ejemplo, ¿no? Si se da un hurto en una institución pública, digamos, de una tablet o de una laptop que contiene información institucional, entonces se denuncia, etcétera, no se sabe quién ha hurtado, quién ha robado, dependiendo, ¿no?, de las características del hecho, no se sabe quién ha hecho, no hay cámaras en el lugar, pero a unas 3 cuadras, la policía interviene a un sujeto y encuentra la laptop que habría sido hurtada, las mismas características, marca, etcétera,
con la información también referida y se le encuentra a una persona. Entonces se puede decir que presuntamente este sería el autor del delito, ¿no? Claro, se tendrá que corroborar con diferentes elementos de convicción después, pero en principio se podrá decir que existe una flagrancia presunta. Entonces, estos son los tres tipos de flagrancia que nuestra norma regula y en los cuales puede proceder el proceso inmediato. Ahora, esto quería, digamos, recalcar, ¿no? Para la flagrancia tiene que existir básicamente inmediatez. Y la inmediatez se trata de una inmediatez temporal y una inmediatez personal. ¿Qué quiere decir con una inmediatez temporal? La inmediatez temporal hace ver que el agente debe ser encontrado en lo que es la flagrancia estricta, pues en el momento del hecho, ¿no? Durante el momento del hecho es encontrado. Entonces hay una inmediatez temporal. En la cuasiflagrancia, la inmediatez temporal se menciona pues después de cometer el hecho o dice acaba de cometer el hecho. Entonces también hay una inmediatez temporal porque ha cometido el agente el hecho, pero es descubierto inmediatamente después. Y en lo que es la flagrancia presunta, es intervenido por la existencia de datos que permiten intuir su intervención, pero la norma regula y establece un plazo de 24 horas para que se pueda considerar flagrancia. Entonces, existe una inmediatez temporal que sería de 24 horas. Y lo que es la inmediatez personal, pues que el agente debe ser encontrado con los, ya sea realizando el hecho o acaba de cometer el hecho o con los efectos del delito, y debe ser, por ejemplo, como dice la cuasiflagrancia, reconocido, ¿no? Ya sea por el agraviado o cuando se trata de la flagrancia estricta también, es encontrado esta persona realizando el hecho, entonces se vincula automáticamente al agente con la comisión del hecho. A eso se refiere con la inmediatez personal. Ahora bien, vamos a entrar a tallar ahora sí a lo que es netamente la del proceso inmediato, ya que ya tenemos lo que es el fundamento, el concepto, los supuestos de flagrancia del proceso inmediato, vamos a entrar a tallar al tema estrictamente procesal. Como ya les había mencionado anteriormente, en el proceso inmediato tenemos únicamente dos audiencias. Una que es audiencia única de incoación de proceso inmediato, que la lleva a cabo el juez de investigación preparatoria, y luego tenemos la audiencia única de juicio inmediato, que la lleva a cabo el juez penal. Respecto a la primera audiencia, como ya les había mencionado, ¿no? La primera audiencia única de incoación del proceso inmediato en caso de flagrancia. Nos habíamos quedado en que aquí no existe investigación preliminar, investigación preparatoria ni etapa intermedia. Es decir, en caso de flagrancia, la policía puede detenernos por 48 horas, si es que encuentra que podemos ser autores de algún delito. Nos detiene por 48 horas. Entonces, como existe un caso de flagrancia, yo fiscal ya no voy a, y si advierto que concurren todos los supuestos, como es en este caso los supuestos legales, que sería la flagrancia, y los presupuestos materiales, que sería la suficiencia, evidencia delictiva que tengo, y además la ausencia de un caso complejo, si concurre todo ello y advierto que cumple con todo, puedo solicitar al juez la incoación del proceso inmediato. ¿Cuánto tiempo tengo? Las 48 horas que dura la detención policial. Tengo ese tiempo para yo solicitar al juez de investigación preparatoria la incoación del proceso inmediato. Ahora, ¿qué pasa si culminan las 48 horas y yo planteo mi solicitud al juez? ¿Qué pasa con la persona detenida? En este caso,
por regla, así está normado dentro del Código Penal, dentro del Código Procesal Penal, se pone a disposición de este detenido al juzgado y el detenido queda en esta situación, es decir, en la situación de detenido hasta que se lleve a cabo la audiencia única de incoación del proceso inmediato, que es la que estamos viendo. Es decir, esta detención se prolonga hasta que se realice la audiencia, ¿no? Eso está normado, regulado, digamos, no es una presunción ni nada. Así se debe llevar a cabo. Ahora bien, esta solicitud de incoación de proceso inmediato debe cumplir en lo que le sea aplicable todos los requisitos que se piden para una formalización de la investigación preparatoria. Además, también si el fiscal considera necesario, puede ahí plantear lo que es solicitar alguna medida coercitiva de derecho, como es la prisión preventiva, comparecencia con restricciones, etcétera. Entonces, una vez que el juez recibe esta solicitud por parte del fiscal, tiene 48 horas para programar esta audiencia de la que estamos hablando. Programa la audiencia y debe resolver en el acto. ¿Qué debe resolver? Sobre si procede la actuación del proceso inmediato y además también debe resolver en caso se hayan planteado pues medidas restrictivas de derechos como es la prisión preventiva, etcétera. Todo eso se resuelve en ese mismo momento. Cabe precisar que la apelación o el auto que resuelve, en este caso, por decir, se resuelve que procede el proceso inmediato, la persona que quiera o la parte que quiera apelarlo, pues lo apela, pero esto va a ser tiene que, como ya les había mencionado en primer lugar, interponerlo en ese mismo acto, en esa misma audiencia, sustentarlo en esa misma audiencia también, y la apelación será con efecto devolutivo, es decir, que lo tramita el órgano superior, lo revisa el órgano superior, pero mientras tanto el proceso inmediato sigue su curso. Continuando con el proceso, tenemos que el juez, y en caso el juez haya decidido, porque procede el proceso inmediato, emite el auto que dispone el proceso inmediato. Una vez obtenido el auto, el fiscal tiene 24 horas para plantear la acusación. Una vez que se plantea la acusación, el juez de investigación preparatoria en el día debe remitir los actuados al juez penal. Y con eso concluye la intervención del juez de investigación preparatoria. Y seguidamente tenemos la segunda audiencia que les había mencionado. En este proceso tenemos dos audiencias, la de incoación del proceso inmediato y ahora sí tenemos lo que es la audiencia única de juicio inmediato. Aquí ya lo que hace es intervenir el juez penal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, el juez penal en el día o máximo en 72 horas convoca o programa la audiencia de juicio inmediato. Dentro de esta audiencia, en primer lugar, el fiscal expone su acusación. Después se realizan las cuestiones a la acusación, que puede hacerlo la defensa técnica, no sé, excepciones, defensas previas, o pedir el sobreseimiento, que están básicamente estos supuestos regulados en el artículo 350 del nuevo Código Procesal Penal, se realizan todas las cuestiones. Y el juez debe resolver en el acto todas estas cuestiones. El auto que declara fundado el sobreseimiento o un medio técnico de defensa es apelable con efecto devolutivo. Por ejemplo, si la defensa técnica ha planteado alguna cuestión y el juez le ha dado la razón, en todo caso, esto se puede apelar en ese mismo momento, se sustenta también en ese mismo momento y se apela con efecto devolutivo, como ya lo habíamos explicado antes.
Sin embargo, son fundadas todas las excepciones, defensas previas y decide continuar con el juicio, pues el juez inmediatamente insta a las partes a realizar convenciones probatorias. Todo ello en aras de qué? En aras de también continuar con esta naturaleza célere del proceso inmediato, ¿no? Para que no haya mayor dilaciones, que solamente se tenga que decir lo que realmente está en cuestión. Y si hay convenciones probatorias que hacer, al más posible se trata de simplificar. Ahora bien, cumplidos los requisitos de validez de la acusación, de conformidad con el numeral 1 del artículo 350 y resueltas las cuestiones planteadas, el juez penal dicta acumulativamente lo que es el auto de enjuiciamiento y citación a juicio de manera inmediata y oral. Las sesiones del juicio se realizan de manera continua, célere, oral, ininterrumpida, hasta la emisión de la sentencia. Y básicamente de esa manera es que se concluye con la tramitación del proceso inmediato. Aquí cabe hacer una reflexión a modo de, digamos, terminar con el tema. Si bien es cierto, muchas veces o el legislador quizá en aras de persuadir o disuadir lo que es la delincuencia, digamos, plantean este tipo de mecanismos, ¿no? Incluso se deja de lado la potestad de la fiscalía de querer incoar o no para convertirlo en una obligación. Se impone como una obligación la tramitación de este proceso inmediato. Todo esto quizá con la finalidad de que se reduzca la delincuencia, de que en aras de tener una justicia más célere se reduzca. Pero en verdad, si nosotros vemos, al menos desde la emisión de la vigencia de este decreto legislativo 1194, que es el que cambia de facultad a deber el proceso inmediato, la delincuencia lamentablemente no ha bajado. Únicamente ahí con eso nos damos cuenta quizá pues de que el carácter disuasivo del derecho penal no funciona de esta manera, sino que hay muchos autores que critican, de hecho, estas medidas, indicando que existen, siempre van a existir otro tipo de medidas sociales que pueden ser más efectivas a la hora de reducir la delincuencia, porque siendo honestos, más allá de que el proceso inmediato, en mi juicio, en mi opinión, me parece que bajo esos supuestos que hemos visto, está bien realizarlo, se puede obtener una justicia célere, me parece perfecto. Pero quizás si lo que se va a querer es reducir la delincuencia, el proceso inmediato no es el camino, sino existen otros métodos sociales, de carácter social más que todo, para poder disuadir la delincuencia, ¿no? Porque ya está demostrado que al menos desde el 2015 hasta la fecha no ha sido eficaz, y eso es lo que buscaba el legislador a efectos de reducir la delincuencia, no ha sido eficaz. Y eso sería todo básicamente en lo que es el proceso inmediato en los casos de flagrancia. Muchas gracias. Hola. Sí, doctora, adelante. Sí, que ya he concluido. Bueno, saludamos a la participación de la doctora Anaís Katiuska, no sin antes agradecerle y también invitar a los participantes a poder generar algún tipo de pregunta en el marco de esta importante participación en el curso especializado en proceso inmediato y flagrancia delictiva en el nuevo Código Procesal Penal. Nos saluda Rubén por interno, saluda y felicita su exposición y nos dice: ¿cuál es la relevancia del proceso inmediato? ¿En realidad ayuda a
a llegar a una pronta justicia, nos dice. Ya. Bueno, tiene en parte que ver con lo que les había mencionado anteriormente, ¿no? Si lo que se busca es obtener una pronta justicia, sí, considero que sí tiene cierta eficacia, cierta efectividad. En verdad, si estamos pues ante supuestos de flagrancia delictiva, si ya vemos que dentro de los actuados contamos con todos los elementos de convicción necesarios para acudir a un juicio oral, ¿por qué no incoar un proceso inmediato? ¿Para qué vamos a formalizar la investigación, después pasar por la etapa intermedia y después recién ir a juicio oral? Si ya desde un momento tenemos una suficiente evidencia delictiva, o tenemos flagrancia, o tenemos confesión, ¿no? No tiene sentido. Lo mejor, y en aras de obtener una justicia eficaz, eficiente, rápida, es mejor incoar el proceso inmediato y de esta manera ahorrarnos las etapas que ya les he referido, ¿no? La investigación preparatoria y la intermedia. Pasar de frente al juzgamiento y de esa manera vamos a obtener una sentencia, lo más probable que sea, en favor en este caso del Ministerio Público, para poder obtener una justicia célere. Ahora, sí se ha mencionado muchas veces que podría menguar tal vez algunos derechos, pero estos pequeños defectos a lo largo del tiempo se han ido corrigiendo felizmente. Entonces, se debe seguir un proceso inmediato respetando siempre los derechos fundamentales de las personas, sobre todo el derecho de defensa de la parte investigada o del imputado, ¿no? Muchas gracias. A propósito de ello, a la pregunta también de nuestro participante Rubén, agradecido. Roger también nos saluda y dice, a propósito del proceso inmediato, hay opiniones en el sentido de que este vulnera derechos fundamentales de las personas. ¿Cuán cierto es eso, doctora Anaís? Es cierto que hay opiniones al respecto, pero más que todo estas se dieron cuando recién salió este decreto legislativo 1194 y se pasó de no utilizar casi nada el proceso inmediato a hacerse muy recurrente. ¿Por qué? Porque ya no era una facultad, sino era un deber. Entonces, como quizá todo comienzo, los operadores de justicia, tanto fiscalía, jueces, abogados, etcétera, al no tener quizá la suficiente capacitación o la suficiente práctica, se llevaron a cabo procesos en los cuales sí, efectivamente, se criticó bastante alguna vulneración a los derechos de los imputados o de los investigados. Sin embargo, todo esto se ha ido corrigiendo con el pasar de los años, con la práctica misma. Y hoy por hoy se puede decir pues que si nosotros vemos, o ahora que hemos analizado el proceso inmediato, si bien es cierto, se abrevian algunas etapas, dentro de lo que es en la audiencia única de incoación de proceso inmediato, ahí se revisa todo. Se revisa que esté adecuadamente la solicitud, que exista en efecto, que se cumplan con los presupuestos para seguir con un proceso inmediato, tanto con los presupuestos materiales como con los supuestos legales. Entonces, incluso en la segunda audiencia, que es la audiencia de citación perdón, ¿cómo se llama esta audiencia? A ver. La segunda audiencia que teníamos, me parece que es de enjuiciamiento. Audiencia única de juicio inmediato, ¿no? Ahí también el fiscal expone su acusación, y si el juez penal tiene alguna advertencia que hacerle, alguna subsanación que hacerle, de hecho, se le da un plazo al fiscal para que pueda hacer estas subsanaciones.
Posteriormente a ello, también se tiene una subetapa, digámoslo así, donde se pueden plantear todas las excepciones, defensas previas, etcétera. Entonces, sí, dentro de todo, dentro de esta celeridad, se puede decir que sí se garantizan los derechos fundamentales del imputado, que es básicamente de quien se podría estar vulnerando, ¿no? Entonces, yo creo que con la práctica y con todos los ajustes que se han realizado, el proceso inmediato viene a ser un proceso totalmente legítimo que busca alcanzar una justicia eficaz sin menguar en los derechos fundamentales de las personas. Por eso es que está limitado solo a determinados supuestos y no en todos los casos se puede incoar un proceso inmediato, ¿no? Muchísimas gracias a la doctora Anaís Katiuska, agradecidos también a nuestros participantes por su participación en este importante curso especializado en Derecho Penal, Procesal Penal, Proceso Inmediato y Flagrancia en el nuevo Código Procesal Penal. En esta oportunidad nos ha acompañado la doctora Anaís Katiuska Lucana, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, que ha abordado un tema muy importante como es el proceso inmediato. Muchísimas gracias, doctora Anaís Katiuska. Agradecido por su importante colaboración. Tal vez tenga algunas impresiones finales. Adelante. Bueno, no, bueno, las reflexiones ya las di anteriormente y nada más agradecer nuevamente por la invitación. Espero que haya sido nutritiva para todos nosotros y gracias por escucharme, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, apreciada doctora Anaís Katiuska Lucana, por su participación y esperamos siempre contar con su valiosa participación y colaboración al instituto. Muchísimas gracias, muy buenas Claro que sí. noches y con su permiso. Hasta luego. Muy bien, muchachos.